Bueno, se tuvo que hacer un reordenamiento de los temas como inicialmente estuvieron en el DCB, pero los contenidos son los mismos. Para comentarles esto, en realidad en la unidad didáctica debería haber iniciado con el tema de informática, pero dada la urgencia por la situación de cuarentena, tuvimos que empezar con la creación del correo electrónico y las aulas virtuales para que ustedes se familiaricen con el uso de la plataforma. Sin embargo, no vamos a omitir ese tema y vamos a hablar también acerca de qué cosa es la informática. Para eso les voy a compartir la pantalla de la presentación. Profesor, buenos días, Buenos soy días, Frine. ¿cómo estás? Frine, ¿verdad? Sí, profesor. No sé si han visto también ya les pasé las notas, les he subido al Classroom. Hay algunos trabajos que les falta a algunos, tanto a Urbano como a Frine. Ya las notas las he subido, pero si pueden completar los Sí, trabajos, me avisan si pueden completar esos trabajos que ya están calificados para yo actualizar la nota, porque trabajo calificado ya no lo ya, vuelvo a profesor. revisar. Entonces, los que no han presentado deben tener 0 seguramente. Ya, profesor. Bueno, Profesor, sí. al respecto de, habíamos dado examen, pero no aparece, está en serio, examen de mate. Ya figura la nota. De aquí lo vemos, al finalizar el tema lo De- vemos, si no, les voy a mostrar dónde están las notas, ¿ya? ya, profesor, ya, Ya. ok. Bueno, ¿qué cosa es la informática? Cuando escuchamos hablar de informática, ¿qué es lo que se les viene a la mente? Informática. Normalmente las personas informáticas se imaginan con una computadora, ¿no? Eh, No es del todo cierto que la definición de informática necesariamente sea una computadora. Tiene que ver con la computadora, sí, porque la computadora es una herramienta de la informática. Entonces, la informática proviene de dos términos, de información y de automatización. Por eso dice que cuando la información se automatiza o se hace automática, entonces se está hablando de informática. Y para ello hace uso de distintas herramientas que la informática nace con el uso, pues, o con la invención de la computadora. Pero la computadora ha tenido su evolución que la vamos a ver también. Entonces, la definición para informática son los conocimientos o técnicas que nos permiten manejar de manera automática la información a través de cualquier tipo de dispositivo computacional. O sea, no necesariamente tiene que ser una computadora que está en tu escritorio. Hoy en día los dispositivos computacionales también se han trasladado a los celulares inteligentes. Esos celulares donde ustedes instalan WhatsApp ya son pequeñas computadoras. Las laptops también son computadoras. Las tablets, entre otros dispositivos automáticos, es decir, que permiten hacer operaciones automáticas, ya son pequeñas computadoras. Y entonces estamos hablando de informática. ¿Por qué? Porque estos manejan información. El hecho de enviar un mensaje desde un punto del mundo a otro punto del mundo usando un dispositivo, estamos haciendo uso de la informática, ¿sí? Ahora definamos qué cosa es una computadora o en otros lugares llamado ordenador, ¿no? Este término ordenador, que inicialmente, como fue denominado ordenador, ¿por qué? Porque permitía que el hombre o el ser humano le dé una orden y éste obedezca, pero no como un perrito donde le decimos, le lanzamos la pelota y va y trae el hueso, no, sino que una orden con una programación de máquina. Es una máquina que el hombre usa para hacer diferentes acciones o actividades o funciones. Y puede ser también descrita como un dispositivo electrónico que recibe instrucciones y ejecuta acciones sobre la información que ésta tiene. A eso llamamos computadora. Acá tenemos en la imagen diferentes presentaciones que puede tener la computadora. Puede ser una laptop, es una computadora portátil. Puede ser una computadora de escritorio como la que está al fondo, la que se ve el monitor. Lógicamente acá le falta todavía la otra parte que le conocemos como CPU, ¿no?
puede ser una tablet, como es la que estoy señalando ahorita, puede ser un celular inteligente que le llamamos smartphone, ¿no? Que son los celulares de hoy en día que ya permiten instalar aplicaciones como WhatsApp, Facebook. Entonces, eso es una computadora, una máquina, una herramienta, un instrumento, ¿sí? ¿Y cómo se origina y cómo ha evolucionado la computadora a través del tiempo? Pues les cuento un poquito acerca de la historia. Resulta de que el ser humano, el hombre, nosotros por la teoría de la evolución sabemos que el hombre está constantemente evolucionando en constante cambio. Si hacemos eso hacia atrás, las teorías científicas nos dicen que el hombre inicialmente pues era un animal nómada y errante. Probablemente en sus inicios las hipótesis científicas también nos refieren a que el hombre inicialmente era recolector de frutos, luego fue cazador, pescador, luego se estableció en algún lugar para ser agricultor y así fue evolucionando. Inicialmente no existían los negocios, no había tampoco el dinero. Luego se inventa ese sistema del dinero para poder realizar las negociaciones. Antes de eso, por supuesto, existió el llamado trueque, ¿no? Donde se daban los intercambios, que todavía en ciertos lugares del planeta, en comunidades nativas, todavía... Profesor, sí están haciendo trueque. Claro, por eso digo, sí. Todavía en ciertas comunidades se sigue dando este sistema de trueque, ¿no? Te doy algo y dame algo, ¿no? Pero esto es, pues, los inicios de los negocios, pero como computadora o como herramienta que permita almacenar la información no existía todavía en esos tiempos, ¿no? Es decir, el hombre errante, nómada, en esos tiempos no tenía forma de cómo almacenar su información. Por ejemplo, inicialmente el hombre recolectaba frutos. Entonces, como había mucho por cosechar en la naturaleza, no tenía en cuenta si eso se podía acabar. Pero llegó un punto donde el hombre cada vez tenía que caminar más lejos. Como cada vez tenía que caminar más lejos, le tomaba más trabajo. Entonces empezó a notar que los frutos cada vez estaban más escasos. O sea, como era simplemente cosechador, entonces tenía esa necesidad de contabilizar, pero no había forma. O sea, se presume, y hay hipótesis, que el hombre inicialmente pues empezó a contar con pajillas, ¿sí? Con palitos, a contabilizar el sistema pues de su alimentación de los frutos, ¿no? Pero no pasó de eso, ¿no? Más adelante ya se inventaría pues el intercambio con monedas, la agricultura, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado la computadora desde esos momentos? Verán que lo primero que se inventó fue el famoso ábaco. Esto ha sido en Babilonia 500 años antes de Cristo. Probablemente ustedes conozcan el ábaco porque lo hayan visto de repente, que los niños en el jardín lo utilizan. Estas esferitas que servían para hacer cuentas, para sumar, restar. Los ábacos de hoy en día nos permiten incluso hasta hacer multiplicaciones y divisiones. Este fue el primer sistema, digamos, que nos da una noción acerca de manejar información, porque acá manejan números, cuentas, ¿sí? Ese es el ábaco. Luego, en los años 1642, ya después de Cristo, un científico francés llamado Blaise Pascal, por la necesidad de ayudar a su padre, porque su padre llevaba la contabilidad de los impuestos en ese entonces, de Alemania, en Francia, lo que hace es inventa este aparato, llamándole como su mismo nombre, su apellido, Pascal. Él le llama la pascalina. ¿Qué hacía? Giraba estos engranajes colocando los números, y de tal manera que dentro habían engranajes muy parecidos a, no sé si ustedes han visto los boleadores, donde ustedes
ponen un sello, sale un número, vuelven a sellar y sale el siguiente número, y así sucesivamente. Entonces lo que ocurría era que tenía engranajes del 0 al 9. Al completarse hasta el 9, volvía al 0, pero el otro corría un casillero más, y así daba origen al número 10, y así sucesivamente. Entonces inventó ese sistema de modo tal que permitía hacer sumas, únicamente sumas y restas. Más adelante, 50 años después, casi 50 años después, perdón, casi 20 años después, 1671, otro alemán, Gottfried Wilhelm von Leibniz, más conocida, él inventa la máquina de multiplicar. Y ahí vemos una foto. Básicamente era la versión mejorada de la pascalina, porque esta, además de sumar y restar, permitía también multiplicar y dividir, hacer operaciones de multiplicación y división. Pero a diferencia de lo anterior, que utilizaba solo engranajes y utilizaba sistemas de numeración decimal, es decir, del 0 al 9, esto revolucionó la era de la informática. ¿Por qué? Porque a partir de acá, no sé si ustedes han escuchado hablar de que el lenguaje de las máquinas es un lenguaje binario que utiliza unos y ceros. A partir de acá nace ese concepto porque este científico, este señor, inventa el sistema de numeración binaria, es decir, el 1 era 1, pero el 2 era 1 y 0, el 3 era 1, 0 y 1, y así. Inventó el sistema de numeración binaria donde no existía como número físico escrito el número 3, 4, 5, así hasta el infinito. Los únicos números que existían eran unos y ceros. Ahora, pero la cantidad 3, ¿cómo la representaba? La representaba con números 1 y 0. La cantidad 4, ¿cómo la representaba? Con números 1 y 0. Y eso lo hacía manejar a través de este sistema, ¿no? Y le arrojaba los resultados para hacer operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Esa fue la máquina de multiplicar de Gottfried Leibniz en el año 1671. Miren que cómo va evolucionando para llegar a lo que hoy en día tenemos como computadora, ¿no? Luego, miren, casi 200 años después, 150 años después, de 1671 a 1820, Charles Xavier Thomas inventó ya la calculadora mejorada, basada también en la pascalina. Todavía se seguían basando en eso. También permitía hacer suma, resta, multiplicación y división, pero las 4 operaciones al mismo tiempo, es decir, podía hacer operaciones combinadas. Podía sumar, restar y multiplicar y dividir al mismo tiempo. ¿Ven? Que fue a esta máquina le llamó el aritmómetro, porque podía hacer operaciones aritméticas. ¿Sí? Luego tenemos el telar de Jacquard. Este científico, Joseph Marie Jacquard, en el año 1801 inventa este telar. ¿Qué cosa es lo que hacía este telar? Hacía perforaciones con información, y estas perforaciones eran capaces de ser leídas por la máquina y reinterpretadas. De alguna manera, estos orificios hicieron la primera versión, digamos, del almacenamiento de la información. Miren, con Jacquard se había inventado el almacenamiento. Lo que hoy en día ustedes conocen como las memorias USB o las memorias SD, este fue el origen de ese sistema de almacenamiento, que inicialmente se almacenaba la información en pequeños orificios. Es decir, 3 orificios significaban algo probablemente, este otro orificio aislado significaba otra cosa. Toda esta información era registrada en los orificios del telar de Jacquard y más adelante era nuevamente decodificada e interpretada. Así se llevaba a cabo el almacenamiento de la información en estas llamadas tarjetas perforadas, ¿no? Esta máquina se llamaba telar y lo que hacía era perforar tarjetas de cartón, ¿sí? Luego, en 1822, Charles Babbage crea una máquina un poco más avanzada todavía, una máquina diferencial que inicialmente fracasó, pero 11 años después, en los años 1833, esta máquina la mejora y creando una máquina analítica. ¿Qué significa una máquina analítica? Una máquina capaz de analizar. Pero miren, aparentemente vemos una pieza con metal y madera
que no se nos podría ocurrir que sea una máquina capaz de analizar. Esta máquina, ¿qué era lo que hacía? Hacía las operaciones matemáticas usando las tarjetas de cartón perforado de Jacquard, pero al mismo tiempo podía guardar el resultado de las operaciones en grandes cantidades de cifras, o sea, números enormes. Por esto a este señor Charles Babbage se le considera como el padre de la informática. Ahí lo he resaltado en amarillo. ¿Quién es el padre de la informática? Charles Babbage. ¿Sí? Luego tenemos la máquina tabuladora de Hollerith. Hermann Hollerith es el fundador de la industria conocida en nuestros tiempos como IBM, la International Business Machine. El negocio, la industria de negocios internacionales de máquinas, IBM. No sé si han escuchado hablar ustedes de la IBM o la industria de máquinas. Bueno, en el año 89, 1889, en la década de los 80 y los 90, ya probablemente algunos de ustedes ya hayan nacido en esos años, yo nací en el 85, por ejemplo. Estados Unidos realizaba sus censos, pero sucede que inicialmente a Estados Unidos poder completar un censo le tomaba 7 años. Procesar esa información le tomaba otros 5 años. De modo tal que Profesor, iniciaba, ¿sí? Ahí dice 1889. ¿Y en ese año nació usted? Perdón, sí tiene razón. La década de los 80 y los 90 de los años 1800. Muy bien, buena observación. Sí, yo también dije que tan antiguos somos, ¿no? Mire, pero está haciendo referencia a una actividad que hoy en día todavía se realizan, los censos, ¿no? Que es levantar información de la población. Entonces, les tomaba en esos tiempos 7 años poder levantar información de la población, es decir, hacer los censos poblacionales. Y otros 5 años en procesar esa información. Y miren qué hace Hermann Hollerith con el sistema que él hace su máquina tabuladora, que él propone usando las tarjetas perforadas para almacenar esta información. Solo en 6 meses puede efectuar el censo. O sea, de 1889 casi llegando a 1890, 6 meses le toma poder recolectar esa información y completar el análisis de esa información dentro de los 2 años. O sea que de 12 años que inicialmente le tomaba hacer los censos, bajó a demorarle 2 años y medio. Medio año en recolectar la información y 2 años en procesarla. Miren cuál es ese avance. Y con ese éxito que él tiene, pues al ver los resultados exitosos de cómo la información se podía automatizar en una máquina, él decide fundar una compañía de máquinas tabuladoras que posteriormente pasó a ser la IBM que le mencionaba. IBM fue una industria a partir del siglo XIX, la industria que fabricó las primeras máquinas, que las vamos a ver más adelante. De aquí en adelante vamos a ver ya a partir de esta máquina tabuladora de Hermann Hollerith, vamos a ver ya que las computadoras empiezan a desarrollar por generaciones. Y vamos a ver la primera generación de las computadoras surge casi al mismo tiempo en que se desarrolla la Segunda Guerra Mundial. Howard Aiken era un científico. Él crea la primera computadora y la llama Mark I. ¿Sí? En el transcurso de la guerra se crea una computadora llamada ENIAC. Era una calculadora, básicamente. Era una calculadora electrónica de información automatizada. Calculadora electrónica de información automatizada. Era una enorme habitación que pesaba más de 30 toneladas y trabajaba con más de 18.000 tubos de vacío. No sé si ustedes han logrado ver estos televisores espaldones. Hasta ahora todavía existen. Esos televisores tienen tubos de vacío dentro. Entonces, imaginen, así como ese televisor que bueno, son pequeños en comparación como era la ENIAC, era una habitación enorme con miles de tubos de vacío. En el año 51 se construyó la primera computadora de uso comercial, llamada UNIVAC 1. ¿Qué significa? Si acá, en el año 40, se crea la primera computadora, pero ojo, no era comercial, era de uso de investigación.
¿sí? Justamente lo desarrolla Estados Unidos para desarrollar su información con fines de inteligencia. Y en el año 1951 recién la UNIVAC, que era una universidad de investigación, desarrolla la primera computadora que la destinó con fines comerciales, es decir, la empezó a comercializar, construida para ser usada en la oficina de los censos de Estados Unidos. 2 años después, dejaron de producir, 2 años después, IBM construyó su primera computadora llamándola la 701. Así como ustedes tienen sus celulares, que es el iPhone X1, el iPhone 11, el iPhone o el Samsung S10, que tienen nombres, sus modelos, igual. Les puso nombres IBM llamándole la 701, por ejemplo, a su primera computadora IBM. Y miren, a IBM la hemos mencionado con Germán Hollerith, acá, en el año 1889. Este señor que crea esta industria empezó a fabricar computadoras, es decir, se empezó a dedicar a ese negocio, creando la 701, y le fue tan bien que empezó a producirlas en masa. Posteriormente lanza un montón de versiones, la 702, 703, un montón de versiones hasta llegar a la versión de la computadora 752. En el año 54 siguió fabricando más modelos todavía, pero esta vez le incluyó un sistema de almacenamiento distinto. IBM es quien cambia el sistema de almacenamiento de tarjetas perforadas por un sistema de almacenamiento magnético, el que hoy en día conocemos como disco duro, donde eran discos basados en bandas magnéticas donde se impregnaba la información. En el 55 SUSE crea el modelo Z52, creado por Konrad Zuse, que aprovechaba los tubos de vacío, ¿no? Esto es la primera generación, pero algunos autores consideran que la primera generación no es más que de 1940 hasta 1952. Dejan fuera a 1953, 54 y 55 porque no consideran que esto era desarrollo tecnológico, sino era una era comercial donde se masifica y se comercializa, pero consideraban primera generación solo cuando se desarrollaban invenciones. Así que en algunos autores van a encontrar que la primera generación es de 1940 hasta 1952, donde fue evolucionando. 53, 54 y 55, algunos autores no lo consideran como evolución, dado que solo acá se realizó el desarrollo comercial. Segunda generación de 1956 a 64. Lo más resaltante ahí es que se desarrollan los transistores. En electrónica, estos son pequeños diodos que permiten que las computadoras sean más pequeñas. Se desarrollan los lenguajes de programación para las computadoras, es decir, las computadoras se empiezan a comunicar ya. Y usan cintas magnéticas. El tamaño de las computadoras, que eran una enorme habitación, pasaron a ser computadoras un poco considerablemente más pequeñas, y además los costos se redujeron. Eso fue desde el año 1956 hasta el 64. Fueron 12 años que duró la segunda generación. La tercera generación del 65 al 71, ya estamos hablando del siglo XX, a 1965 a 1971. Lo más resaltante ahí fue que se cambiaron los transistores por los chips, ¿sí? Además, otra cosa muy trascendental ocurrió en esta generación. Anterior, en la generación 1 y 2, las computadoras solo podían hacer una operación, eran monotarea, una operación a la vez. Tenían que terminar de hacer una operación para hacer otra. Acá no. Acá, con la inclusión de los chips, las computadoras, la cantidad de chips que tenía podía hacer la cantidad de operaciones, es decir, se convirtieron en multitareas. Permitió que las computadoras puedan hacer varias tareas a la vez. Lo que hoy en día estamos haciendo, por ejemplo, nosotros, ustedes me están escuchando, es una operación. Ustedes están viendo una imagen en la pantalla, es otra operación. O sea,
multitarea significa diferentes actividades al mismo tiempo. Es como lo que ustedes pueden hacer en la máquina. Pueden estar escuchando música, pueden estar al mismo tiempo desarrollando un archivo de Word y al mismo tiempo pueden estar, no sé, en paralelo su pantalla partida, pueden estar viendo el partido en un pequeño video ahí, por ejemplo, ¿no? O sea, son multitareas. Esto es lo que permitió en esta tercera generación. Hizo posible que, gracias a los chips, las computadoras sean multitarea. En el año 1970, cerca de finalizar la tercera generación, se crea también el primer disquete. Por ahí no sé si ustedes han escuchado el sistema de almacenamiento portátil. Inicialmente todas las computadoras tenían su sistema de almacenamiento integrado, es decir, no se podía sacar, estaba ahí, formaba parte de la computadora. Pero en el año 70 lo que se crean eran los disquetes. ¿Y qué los disquetes? Eran pequeños sistemas de almacenamiento extraíble. Insertaban dentro de la computadora, grababan la información, sacaban y podían colocarla en otra información, en otra computadora, perdón. ¿Sí? Entonces también algo significativo que se crea en la tercera generación es que el sistema de almacenamiento se puede ser portátil. En el año 1972 al 80 forma la cuarta generación de computadoras y acá se crea el microprocesador, es decir, hace que las computadoras tengan un mejor desempeño. Recordemos, el microprocesador, lo vamos a ver más adelante, que viene a ser el cerebro de la computadora, es aquel que hace posible que las operaciones se realicen. Entonces es como si lo hubieran inventado primero la parte del cuerpo y después llegaron al cerebro, porque las partes del cuerpo las hicieron mecánicas, las operaciones eran mecánicas, pero aquí ya las operaciones para lograr un mayor rendimiento es que el procesador hace estas veces. Además, se empezó a desarrollar software, programas para las computadoras. El primer sistema llamado el DOS, o también llamado disco operativo del sistema. Esto empieza a causar una revolución en las computadoras. Quinta generación, que ya está desapareciendo. Bueno, estuvo vigente hasta el 89, pero algunos tienen su máquina guardada todavía, así es que todavía algunos probablemente tengan alguna de estas computadoras. En este tiempo entra a tallar ya el Internet. Por supuesto, a nuestro país todavía ha llegado hasta el año 97, cerca del 2000 recién llega el Internet a nuestro país. Algo resaltante también es que en esta etapa de la quinta generación se diseñan las computadoras portátiles, las que hoy en día conocemos como laptop, netbook, notebook, diferentes denominaciones por su presentación que han optado, pero son computadoras portátiles. Además se lanza al mercado, miren que en la cuarta generación fue el disquete, acá se lanza al mercado el CD, es decir, el disco compacto que permitía almacenar información. Inicialmente se creó el disco compacto para almacenar música. No sé si recuerdan que eran inicialmente los CDs de música, decían, ¿no? Voy a comprar un CD para mi música. Entonces, estos discos compactos inicialmente se usaron en eso, para almacenar música. Luego se usaron ya para informática, para almacenar información de documentos, de archivos. Pasamos a la generación en la que hoy todavía estamos, que es la sexta generación del año 1990 a la actualidad. Las computadoras cada vez son más pequeñas, eso es muy evidente, más versátiles, es decir, más dinámicas, más ligeritas, pero al mismo tiempo con más exigencia. El Internet es una herramienta que tenemos que aceptar, que ha asumido gran importancia en nuestras vidas como personas, como sociedad, como organizaciones. Gran parte de la población utiliza Internet para buscar información, para transportar su información a través de la nube. Quiero enviar una información, quiero enviarle un mensaje a mi amigo que está en Chile. Utilizo un mensaje de texto y el celular es una pequeña computadora que utiliza una conexión con el satélite y le envía el mensaje. Quiero enviar un correo electrónico, uso Internet. Además, a esta era ha sido denominada la era de las computadoras inteligentes. Por ahí que al mismo tiempo también surgen los celulares inteligentes.
pequeñas computadoras, ya los celulares convertidas en pequeñas computadoras inteligentes. Bueno, eso es básicamente lo que hace nuestra sexta generación. Ha habido una notable evolución, reducción de tamaño, gran avance en cuanto a procesadores. Lo que ha ocurrido en esta sexta generación, a diferencia de la quinta generación, es que cada accesorio que forma parte de la computadora, el procesador, la placa, el monitor, el teclado, cada accesorio ha ido evolucionando por su lado, de modo tal que nosotros hemos podido ya evidenciar, porque somos parte de esta generación, hemos podido evidenciar, oye, salió una máquina moderna, ¿qué tiene de bueno? Ah, tiene un mejor procesador, ha evolucionado el procesador. Oye, ha salido una pantalla más bonita, ahora es OLED, o ahora es HD. Hoy ha salido una computadora que tiene mejor cantidad de almacenamiento. Ah, que ha evolucionado el disco duro. Antes era de 7200 revoluciones por minuto. Ahora es un disco duro sólido. ¿No? Dicen, ¿qué cosa es el disco duro sólido? Cuando antes era el disco duro, ahora es disco sólido, híbrido. Entonces, estos accesorios han ido evolucionando y han ido haciendo de que esta sexta generación sea una generación que todavía permanezca hasta nuestros tiempos. Probablemente las laptops o celulares que ustedes tengan forme parte de la sexta generación. Pero hay una séptima y octava generación que la vamos a ver. Es la era digital de los móviles, de los portátiles, de las pantallas digitales. En esta era están pues las computadoras que han superado los 500 GB de almacenamiento. Esas computadoras cuyos usuarios disponen de mayor potencia, mayor velocidad. Es decir, computadoras que fácilmente permiten instalar programas pesados, programas de ingeniería como programas de AutoCAD, de diseño gráfico, juegos potentes. Esas son máquinas de séptima generación. ¿Qué viene consigo en la séptima generación? La séptima generación trae la red inalámbrica, es decir, la red que permite conectarnos sin cables. Eso es lo más representativo de la séptima generación, que trae las redes Wi-Fi y las redes Bluetooth. Trae el reconocimiento de comandos por voz. Hoy en día ustedes agarran su celular smartphone inteligente que tienen y les da flojera escribir, tocan el microfonito y empiezan a hablar y se escribe automáticamente el texto. Ese es el reconocimiento por voz. Así es que gran parte de nosotros estamos dentro de la séptima generación también. Miren, esa séptima generación parte del 99. Es decir, hay 3 generaciones que están en paralelo. ¿Por qué? Porque por un tema, justamente, por un tema económico, es que muchas personas no podemos todavía dejar la sexta generación para llegar a séptima u octava generación. Hay muchas personas que no disponen de internet inalámbrico. Hay muchas personas que todavía están con el internet de cable. Hay muchas personas que no tienen computadoras que tienen más de 500 GB de almacenamiento. Hay muchas personas que tienen máquinas que aún son lentas para los programas exigentes de hoy en día. Estos son los PDA, las tablets, las phablets, los notebooks que le llaman, o computadoras plegables que se convierten en un tablero. Eso es la séptima generación. Y luego tenemos la octava generación. La octava generación trae consigo la nanotecnología. Casi han desaparecido los dispositivos mecánicos que nos ocupaban el espacio. Si ustedes se han dado cuenta, en esta octava generación están, por ejemplo, las All-in-One, las computadoras All-in-One, aquellas donde nosotros ya no vemos un CPU, sino que todo está en una pantalla. Esas computadoras donde el disco duro todo lo tiene dentro de una pantalla, ¿sí? No sé si han visto ustedes las computadoras All-in-One, son smart, incluso son táctiles, podemos trabajar ahí como si fuera una tablet enorme. Ello ha hecho que las piezas y accesorios cada vez se reduzcan más a nanotecnología. Incluso la nanotecnología también la vemos en los celulares, cada vez más pequeños con mucha potencia. Los chips mismos que antes eran pues chips, como su mismo nombre dice, luego salieron los microchips y luego han salido los nanochips. Son esas pequeñitas cosas que no tienen ni siquiera 1 centímetro y que lo insertamos en el celular para almacenar todas nuestras
Incluso inicialmente podíamos almacenar, recuerdo, 256 contactos en el chip. Hoy en día podemos almacenar miles de contactos y no solo se guarda en el chip, sino se guarda en el internet, en la nube. Vinculo mi cuenta de Gmail con mi celular y mis contactos están a salvo. Yo puedo perder el celular, puedo perder el chip, pero mis contactos están guardados, ¿no? En internet. Bien, chicos, hasta acá. No sé si hay alguna pregunta. Me he ido muy rápido. Ha sido de provecho esta información. ¿Hay alguna observación? ¿Hay preguntas? ¿O ya se fueron todos y no me he dado cuenta? No, Sí, estamos profe, aquí, profe. sí. Sí, profe, sí se ha entendido. ¿Qué tal ha estado el relato? Son 8 generaciones. Yo me acuerdo el anteaño pasado que yo también enseñaba este mismo curso, se estudiaba hasta la 7ª generación. A pesar que, miren, la 8ª generación ya estaba desde el año 2011. Algunos lo consideran desde el año 2012 la 8ª generación. Hay una generación futura de la que se habla, que no la he puesto acá, pero que la he puesto en el Es la 5G, profe. Ya, ahorita vamos a hablar Profe. algo de esto. Cuando hablamos de computadora, hablamos de dos cosas. Hablamos de la computadora como herramienta, pero también hablamos de la computadora como servicios que nos da. Tengamos esos dos conceptos y sumémoslo. Una computadora como herramienta es una pieza que podría ser de plástico o metálica, que tiene accesorios, que tiene partes físicas. A esto le llamamos hardware. Pero esta computadora como tal física no nos sirve si no nos da servicios, si no nos brinda poder trabajar. Entonces, a medida que ha pasado el tiempo, como han podido ustedes ver, desde el Abaco en sus inicios hasta las computadoras que ustedes y yo podamos tener, sea una laptop, sea una computadora de escritorio o sea un celular moderno, ha tenido grandes avances y cada vez nos brinda mayor velocidad, nos brinda capacidad de almacenamiento mayor. Hay celulares que tienen 16, 32, 64, 128 GB de almacenamiento, 512 a más. Esa capacidad de almacenamiento nos da mayor performance a nosotros para podernos desempeñar en este mundo informático que hoy en día se nos presenta. Están ustedes desarrollando sus clases informáticas y cada vez necesitan más espacio para almacenar sus trabajos, sus archivos. Si ustedes quieren ver un video, necesitan de más cobertura de internet. Lo que menciona su compañero, la era del 5G, es una de las partes, digamos, pero del lado de servicios. Para ver eso tendríamos que estudiar cómo ha evolucionado el internet desde sus inicios. El internet, la primera era del internet, cómo surge, todo era cableado. Y luego viene la era del 2G, 3G, 4G. Hoy en día estamos entre la era del 4G y el 5G, ¿no? 5G. Pero ¿qué cosas son esas letras, profesor? 4G, 5G, lo voy a hablar a grosso modo, ¿sí? Generaciones, profe. No forma parte, digamos, de nuestro contenido curricular, pero sí como cultura general les vamos a hablar un poco acerca de estas tecnologías. Sucede que el internet utiliza diferentes herramientas para permitirnos a nosotros acceder a la información. Inicialmente todo era con cables, incluso hasta acá la información llegaba de los satélites a las antenas y de las antenas llegaba hasta las casas con cable. Por eso se llamaba el internet ADSL. Las compañías distribuían a sus usuarios mediante cable. Tú no podías, sin tener teléfono en tu casa, no podías tener internet. Ese era el requisito. Tienes que tener tu internet porque el cable del teléfono era un canal, digamos, por el cual se transportaba la información de internet. Al tiempo, entre la era del 4G, desde el 3G para adelante, hoy en día vemos hasta el 2G todavía está vigente. ¿Qué es lo que hacen? Cada vez se van independizando más de los cables. La era 4G utiliza otras tecnologías, hace que la información se traslade
por fibra óptica y esto hace tener una mayor velocidad de transmisión de la información. En la era 5G ya no usan la fibra óptica, usan otra tecnología. No estoy muy al corriente de qué, pero están usando otra tecnología que hace que la información fluya mucho más rápido y que el ancho de banda, es decir, la capacidad de transportar. Imaginemos al ancho de banda como una pista, la pista que tenemos acá en Guarmey. Es de 2 carriles donde solo pasan 2 carros. En un sentido pasa un carro, en otro sentido pasa otro carro. Pero ¿qué ocurre con la otra tecnología? Es como si hubiese hecho una autopista. Por un canal lo hago más ancho y pasan más carros en un sentido, y otro canal aislado lo hago más ancho y pasan más carros. A medida que el canal es más ancho, más carros pueden transportarse al mismo tiempo. Así funciona el ancho de banda y la velocidad de Internet. En la medida que el ancho de banda es mayor, la información puede fluir con mayor rapidez. Si ustedes ponen un camión de carga muy ancha en la pista y lo enviamos aquí a la quebrada, donde las pistas son angostas, imagínense si viene un carro en sentido contrario, van a tener que ellos buscar un espacio y acomodarse para que el carro ancho pase, ¿no es cierto? Así funciona en Internet. Inicialmente funcionaba así. El ancho de las pistas, el ancho de las bandas era angosto y tenían que acomodarse. Por eso fue que la información demoraba en llegar. Pero con la tecnología satelital que está trabajando, y si no me equivoco es la información ya se está trabajando con... ¿cómo le llaman esto de acá? Tecnología de átomos, tecnología cuántica. Miren, justamente parte de esta generación, IBM está construyendo un ordenador cuántico. Es decir, utiliza los átomos, cómo se comportan los átomos que nosotros hemos estudiado en química. En vez de utilizar la electricidad, utiliza la electricidad de los átomos, los electrones. Y esto hace que una máquina pueda tener una duración de 10 a 20 años. Reduce el consumo de energía. Los chips que eran de silicio para este modelo van a ser una revolución. ¿Cuándo estaremos llegando nosotros a esta generación futura? No sé si nosotros lleguemos a ver estas máquinas cuánticas. Probablemente salgan dentro de 20, dentro de 30 años. Pero ya está, digamos, dentro de las metas del gigante informático como lo es IBM. No sé si hay preguntas en cuanto a lo que es informática, en cuanto a su origen, su evolución. Ustedes también tienen estos 2 archivos. Una consulta. Sí. Mis contactos, ¿cómo puedo pasar a lo que es Gmail? A ver, ahorita vamos a hacer un paréntesis, nos vamos a salir de acá. Voy a compartir otra pantalla, no sé si se ve. Acá. Ya. Ustedes tienen su cuenta de Gmail así como yo, ¿no es cierto? Ya está vinculada acá, ¿no? Sale su foto o sale la letra de su nombre, ¿no? Si es de Urbano saldrá la letra U acá. Pero miren, acá estos puntitos de las aplicaciones de Google, yo le doy clic, acá donde encontramos Classroom, donde encontramos Hangout, acá hay uno que dice contactos, ¿ven? Yo le doy clic y acá están todos mis contactos. Yo los he organizado todavía por carrera. Acá están los estudiantes de cómputo, del primer ciclo, cómputo tercer ciclo, cómputo quinto ciclo. Todos los estudiantes en general de todas las carreras están acá. Yo les he puesto una etiqueta. Eso es como, depende de uno cómo organiza su información, ¿no? De enfermería técnica, primer ciclo, enfermería técnica, todavía no lo he organizado acá, me falta ponerle una etiqueta. Pero ¿a dónde quiero llegar yo esto? ¿Cómo es que logro yo que esto se haga, chicos? Normalmente nuestros contactos todos van a estar acá así, así mezclados como papa y camote, como se dice. Pero ¿cómo hago posible que esto se vea acá? Es la gran interrogante de Urbano, ¿no es cierto? ¿Cómo es que yo logro que mis contactos estén en internet? Cuando ustedes guardan
un contacto nuevo en su celular, hay una de las opciones ahí que dice guardar, dependiendo del modelo de celular que tengan, guardar en Gmail. Pero para eso ustedes tienen que haber vinculado su cuenta de Gmail. ¿Y eso cuándo lo hacen? Cuando crean su cuenta de correo. ¿Se acuerdan que yo les dije pongan su número de celular? Les va a llegar un número, un código. Ahí es donde se vinculan los contactos que ustedes van a tener con su número de celular. Y es más, si ustedes entran ahorita a su Gmail, van a ver que todos sus contactos ya están vinculados, incluso hasta los que han creado mucho antes de crear su cuenta de Gmail. Se han migrado automáticamente a Gmail. Así es como se vinculan los contactos. ¿Alguna otra pregunta, profe. chicos? Siga, siga, profe. ¿No hay preguntas? Siga, no, profe. Bueno, hasta acá llegamos con lo que es el tema de ahora, acerca de lo que es informática y lo que es la evolución de las computadoras. La siguiente clase, estamos en la semana número 6, miren, introducción a la informática y historia de la computadora. Ya, profesor, una consulta. ¿Qué es la computadora en sí? Vamos a estudiar sus partes, su definición, o sea, vamos a estudiar algo más a fondo sobre la computadora. Si ustedes se dan cuenta, nosotros vamos siguiendo esta ruta. Esta ruta es el sílabo, ¿ya? Pero hay una actividad para ustedes que lo van a tener que hacer ahorita en la segunda hora, porque tenemos 2 horas. Entrar acá, informática, ya está subido esto acá en el Classroom. Hay 2 actividades para usted. Una es un foro. Esto es que ustedes indaguen o la percepción que ustedes tienen. ¿Cuánto ha evolucionado la tecnología de las computadoras desde que tú como estudiante tienes uso de razón? ¿Cuánto ustedes consideran que ha evolucionado? O de repente investigan un poquito, de más o menos, bueno, yo no he estudiado mucho, digo, pero a ver, ¿qué año he nacido yo? Yo he nacido en el año 80 y tantos, y a ver, voy a buscar desde el año 80 y tantos hasta la actualidad cómo ha evolucionado. Entonces, y en base a eso van a comentar. Eso es parte del foro. Ahora, parte de la pregunta del trabajo de investigación, hay un cuestionario acá, y acá les estoy poniendo yo, es opcional. Cuando les pongo así, chicos, significa que ustedes, miren, vamos a ver algo que dice acá. ¿Qué dice acá? Cada alumno recibirá una copia. Me avisan si todos tienen la posibilidad de poder abrir este archivo, porque es un archivo en línea. Ustedes pueden responder acá, ¿sí? Responden las preguntas acá y automáticamente a mí me va a llegar una copia de sus respuestas. ¿Qué dice acá? Cada alumno recibirá una copia. Si no pueden responder acá, yo puedo subir una versión en PDF. Algunos de repente lo ven desde su celular, no van a poder hacer eso, ¿ya? Estamos en el tercer indicador. Voy a guardar esto. Entonces, este archivo, ustedes van a tener que investigar para responder estas preguntas. Describan las computadoras modernas del año 2020, a pesar de la pandemia, y van a tener que investigar, a pesar de la pandemia, que hay máquinas que se han lanzado este año. ¿Qué es una computadora analógica? Van a tener que investigar. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la computadora? Acá hay 2 puntos regalados ya. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la computadora? PC, ordenador, no sé, investigan, ¿ya? Mencionan en qué actividades o áreas de la vida están ligadas con el uso de la computadora. Otro, ¿en qué actividades de su carrera de ustedes tienen que ver con la computadora? Pesca. ¿Cuáles son los tipos de computadora? Y por último, ¿qué es un dispositivo portátil? Esas 7 preguntas investigan y desarrollan, ¿ya? Bien, chicos, si no hay preguntas, a ver, yo voy a preguntar antes de despedirme. ¿En qué año, a partir de qué año, entre qué periodos está la segunda generación? A ver, una pregunta abierta, a ver quién la quiere responder.
La segunda generación de computadoras, ¿de qué periodos abarca? ¿1950? Directora. 5, profe. Recuerden, la primera fue donde inicia la Segunda Guerra Mundial, de 1940 a 1955, y la segunda es de 1956 para adelante, ¿no? Hasta 1900, miren, la primera fue 1940 a 1955, la segunda es el año que continúa, es decir, 1956 al 64. Y la cuarta generación, a ver quién se acuerda, la cuarta generación. 1972, ¿no? ¿Hasta qué año? Hasta los 80, 9 años. La tercera generación fue del 65 al 71. La quinta generación del 81 al 89. La sexta, séptima y octava generación. Ahí tenemos. La otra clase vamos a complementar el tema sobre computadoras y vamos a evaluar de estos dos temas, es decir, la historia de la computadora y acerca de lo que es computadoras. Así que denle una chequeada a esto, chicos, y bueno, a desarrollar la práctica. Si no hay preguntas, nuestra sesión Hangout habría terminado, chicos. Profesores, disculpe, no entendí ¿cómo se llama? ¿Eso es lo que está es para ahorita? Sí, tienen que desarrollarlo en estos 45 minutos que quedan. Para que les quede tiempo, entonces les dejo desarrollar, chicos. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, ya terminamos la sesión y pasen a desarrollar la práctica.